Nuevamente les damos la bienvenida de parte de la Universidad Rural de Guatemala con la práctica de medición de alturas y pendientes en este módulo de competitividad número 3. El objetivo es determinar claramente los conceptos matemáticos de la recta y la pendiente de una recta, reconocer fácilmente el uso de la recta y la pendiente en nuestro entorno y el qué hacer diario, calcular pendientes encontradas en nuestro entorno y cómo aplicar este concepto a nuestra vida diaria. Esta práctica la vamos a distribuir en conceptos básicos como es la recta, el eje o recta horizontal, la línea recta vertical, la pendiente, pendientes de una recta y los tipos de pendiente. En este curso vamos a necesitar en nuestro laboratorio presencial hilo de albañil, nivel de burbuja, 1 metro, crayón o lápiz, una manguera transparente y equipo de topografía. Como ya sabemos, pues tenemos en los materiales, en las herramientas a utilizar la manguera transparente. Pues esto nos servirá para hacer y verificar niveles. Esto se hace a través de la nivelación de un llenado de la manguera, lo que iniciamos con nuestro laboratorio número 1. Conocimos también estas herramientas para socializar y conocer la función de cada uno, como también del metro, que es un elemento indispensable para la medición de cualquier tipo de objetos. Como también el nivel de burbuja, tuvimos la oportunidad de hacer uso de él y esta vez pues ya vamos a conocer más a fondo su funcionalidad y el sistema que se utiliza en paralelo con el equipo de topografía. Y por supuesto tenemos también el metro, que es bastante importante, que puede ser una variante entre 10, 20, 30 hasta 100 metros, dependiendo pues el tamaño del mismo. Para esto también vamos a hacer uso del aparato de topografía, desde el nivel, el aparato en sí topográfico, los estadales para sacar los niveles, las pendientes y las distancias. Vamos a entrar de lleno a lo que hemos hablado sobre lo que es la recta, los conceptos básicos de la recta. En geometría, una línea recta es aquella que une dos puntos ubicados en un plano, siendo una sucesión ordenada de puntos ininterrumpidos. Es uno de los elementos geométricos básicos y fundamentales, junto al punto y al plano, y se nombra con una letra minúscula. Podemos observar líneas geométricas rectas en el borde de una hoja de papel, en el contorno de una mesa rectangular o cuadrada, o en un hilo de lana extendido. Y así podemos seguir ejemplificando 1000 maneras de una recta. Las líneas rectas poseen cierta longitud y extensión, pero también en geometría euclidiana, la recta o la línea recta es una línea que se extiende en una misma dirección. Por lo tanto, tiene una sola dimensión y contiene un número infinito de puntos. Dicha recta también se puede describir como una sección continua de puntos extendidos en una sola dirección. Es uno de los entes geométricos fundamentales, junto al punto y al plano. Son considerados conceptos a priori históricos, ya que su definición solo es posible a partir de la descripción de las características de otros elementos similares. Un ejemplo de las dificultades de la definición de la recta es a partir de puntos. Es la llamada paradoja de Zenón de la dicotomía, que ilustraba la desaparición de la recta al dividirla en puntos.
porque luego no había un concepto para ensamblar dicha recta a partir de puntos, ya que la unión de dos puntos es un punto. La recta se suelen denominar con una letra minúscula. También podemos hablar de la recta en la geometría analítica, que las líneas rectas en un plano pueden ser expresados mediante una ecuación del tipo y igual a mx más b, donde x y y son variables en un plano cartesiano. En dicha expresión m es denominada la pendiente de la recta, y esta está relacionada con la inclinación que toma la recta. Es aquí cuando vamos a conocer los otros elementos, los otros conceptos de inclinación, pero esos serán temas que veremos más adelante. Cuando estamos hablando sobre la inclinación que toma la recta respecto a un par de ejes que define el plano, mientras que B es el denominado término independiente u ordenado del origen, y es el valor de la ordenada del punto en la cual la recta corta al eje vertical en el plano. Por supuesto que la manera en que lo hemos explicado para algunos será un poquito confuso, por eso es que es importante que asistamos a los laboratorios presenciales, ya que a partir de ahí nosotros vamos a poder conceptualizar de mejor manera y poder analizar y salir de las dudas, ya que el laboratorio de manera presencial, que es lo que organiza y tiene dentro de su pensum la Universidad Rural, es para enriquecer los conocimientos de cada uno de ustedes. Las definiciones y los postulados de Euclides relacionados con la recta es un tratado denominado Los Elementos. Establece varias definiciones relacionadas con la línea y la línea recta. Una línea es una longitud sin anchura, y los extremos de una línea son puntos. Una línea recta es aquella que yace por igual respecto de los puntos que ya están entre ellas. Las características de la recta. La recta se prolonga independientemente en ambos sentidos. En geometría euclidiana, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. La recta puede definirse como el conjunto de puntos situados a lo largo de la intersección de dos planos. Podemos hablar también que tenemos un enunciado que le podemos denominar la semirrecta. Cada uno de las dos partes en que queda dividida una recta, al ser cortada en cualquiera de sus puntos, es la parte de una recta conformada por todos los puntos que se ubican hacia un lado de un punto fijo de la recta, denominado origen, a partir de la cual se extienden indefinidamente en un solo sentido. También podemos encontrar la semirrecta opuesta. La semirrecta opuesta es una semirrecta que tiene la salida de la recta que define a la primera. Cada semirrecta solo tiene una semirrecta opuesta. Una semirrecta y su semirrecta opuesta tiene el mismo origen. De ahí es que nace la ecuación de la recta en el plano. En un plano cartesiano marcados por los ejes X y Y, podemos representar una recta mediante una ecuación general que es definida en un plano, ya sea mediante coordenadas, como lo hemos mencionado en X y Y, usando puntos y vectores, o bien funciones que especifican dichas coordenadas. Pues esto es lo que nosotros podemos enmarcar dentro de lo que podemos definir como una recta del punto A o el punto B. Dentro de ello también podemos marcar las rectas paralelas, aquellas que son equidistantes, o sea, las que tienen sus puntos
a la misma distancia que la otra. Las rectas paralelas, por más que se prolonguen, jamás pueden juntarse. Cuando estamos hablando de las rectas paralelas, podemos también hacer mención que dentro de las rectas paralelas se debe de mantener las distancias sin encontrar en ningún momento la intersección, que jamás se cruzan y forman el mismo ángulo cuando cruzan otra línea. Las líneas perpendiculares en una intersección en el ángulo de 90 grados, formando una esquina cuadrada. Esto nos lleva a que las rectas paralelas se encuentran en un mismo plano y, como lo hemos mencionado, mantienen una misma distancia, ni se acercan ni llegan a tocarse en ningún punto, ni siquiera su prolongación. Uno de los grandes ejemplos de ellos podrían ser las vías del tren. Aunque parezca que se tocan a la vista en el horizonte, pues estas jamás llegan a tener esa intersección, esa conexión. Por consiguiente, eso es a lo que le llamamos las rectas paralelas. Cuando hablamos de las rectas perpendiculares, podemos hacer mención de que dentro de las rectas perpendiculares son líneas que nunca se cruzan y forman el mismo ángulo cuando se cruzan con otra línea. Las líneas perpendiculares se intersectan en un ángulo de 90 grados. Eso significa que dos rectas son perpendiculares cuando al cortarse forman cuatro ángulos iguales de 90 grados. Dos rectas son perpendiculares si sus vectores directores son perpendiculares. Nuevamente hago la mención de que para poder analizar y poder cerciorarse de cómo es la función de estos términos y de estos títulos, es importante que tengamos de manera presencial nuestra participación a través de los laboratorios, que esto pertenece al laboratorio número 3 de la Universidad Rural de Guatemala. Esto nos hace enriquecer nuestros conocimientos. En este momento pues vamos a hablar de los tipos de la línea recta. Dentro de ellos encontramos la línea horizontal. Es aquella línea que no forma ningún ángulo y cuya pendiente es cero. ¿Cómo podemos describir de manera ejemplificada? Pues es sencillamente lo que todos conocemos como una simple línea. ¿Cuál es la diferencia entre una línea recta y una recta? Una línea es aquella que no tiene dimensión, pero la línea recta es aquella que se une dos puntos con una dimensión y extensión. También la línea vertical es la línea perpendicular a la horizontal, que es paralelo al horizonte, que tiene su trayecto desde un punto cualquiera del espacio hacia el centro de la Tierra. Es lo que habíamos mencionado, que al unir la línea horizontal con la línea vertical, pues ya vamos a crear un plano cartesiano con los ejes X y Y. Ya hemos visto los teoremas de la línea y de la recta. Ahora pasaremos a lo que nos corresponde, a lo que es la pendiente.
La pendiente es una línea que tiene una inclinación o declive. En matemáticas y ciencias aplicadas se denomina pendiente a la inclinación de un elemento lineal o natural o constructivo respecto al horizonte de 0 a 180 grados. Cuando estamos hablando de la pendiente, vamos a tomar en cuenta que hay diferentes tipos de pendiente. Tenemos las pendientes positivas, las pendientes negativas y las pendientes en cero. En matemáticas y ciencias aplicadas se denomina pendiente a la inclinación de un elemento. En geometría analítica se puede referirse a la pendiente de la ecuación de una recta, como caso particular de la tangente de una curva. En su caso, representa la derivada de una función. Cuando hablamos de la pendiente de una recta, que representa el crecimiento o decrecimiento de una recta. Cuando la pendiente es positiva, en el plano cartesiano, esta va del tercer cuadrante al primer cuadrante. Cuando la pendiente es negativa, va del segundo cuadrante al cuarto cuadrante. Cuando la pendiente es cero, la recta es una línea paralela al eje X y perpendicular al eje Y, que pasa por el punto indicado. En este caso, la recta pasa por un punto referencial, lo que quiere decir que para cualquier valor de X siempre será el punto que se haya tomado como referencia en el plano cartesiano del eje X. La pendiente de una recta en un sistema de representación rectangular de un plano cartesiano suele estar representado con la letra M, y esta estará definida como la diferencia entre el eje X y dividido por la diferencia en el eje Y, o en su caso puede ser en el eje Y dividido en el eje X, para dos puntos distintos en una recta. En la siguiente ecuación, pues vamos a ejemplificarlo y vamos a analizar cómo es que logramos sacar las pendientes. En geometría, dado un sistema de ejes cartesianos y X y Y, una recta horizontal paralela o congruente con el eje X tiene una pendiente igual a 0, y su representación se define por la coordenada por donde ésta atraviesa al eje Y. Y en aquellos casos donde la recta se encuentra formando un ángulo distinto de 0, cuando sea menor al valor de la pendiente. El ángulo 0 que una recta forma en el eje horizontal está relacionado con la pendiente M por medio de una relación trigonométrica o un equivalente. La pendiente de una ecuación, si Y es una función lineal X, entonces el coeficiente es X. Por lo tanto, si la ecuación está dada de la siguiente manera: Y es igual a X más B. De esta forma, podemos seguir hablando de diferentes maneras en sus fórmulas, desde su formulación, sus pendientes, sus ecuaciones, sus propiedades. Pero lo más importante de acá es conocer los términos y ponerlos en práctica dentro de nuestros ejercicios que se realizan de manera presencial dentro de las fechas que los programa la Universidad Rural. Esto es bastante importante para que nosotros conozcamos los laboratorios de competitividad, y en este caso hablamos del
número 3, que está relacionado a albañilería y que conceptualiza también el término de las diferentes mediciones de práctica y alturas. Cuando ya tengamos claro el término tanto de recta, de línea horizontal, de línea vertical, de pendientes, de las pendientes positivas y las pendientes negativas, pues esto ya los vamos a poner en práctica en el momento de utilizar el equipo de topografía. Lo importante aquí es conocer los tipos de pendientes, porque hemos hecho los enunciados, hemos hablado de los diferentes tipos y vamos a hacer también el conocimiento del diario vivir. Por ejemplo, la pendiente positiva es una inclinación que aumenta de izquierda a derecha. Cuando esto pasa, tendremos una pendiente positiva. Cuando lo vemos de manera contraria, que esto es de izquierda a derecha, esto tendremos una pendiente negativa. Y obviamente cuando tenemos una pendiente cero significa que la altura no aumenta ni disminuye cuando se ve de izquierda a derecha o viceversa. La pendiente lineal horizontal es cero. Con esto pues podemos darnos cuenta que lo que vayamos a analizar y lo que vayamos a leer dentro de la documentación, la presentación y las diapositivas nos abrirá pues nuevos horizontes de nuestros conocimientos para poder hacer uso de los sistemas de medición que se sugiere utilizar, tanto el metro, la manguera, el nivel, la cinta métrica, el aparato topográfico, el nivel y por supuesto todos los elementos que sean importantes desde el estadal y la manera de cómo medir. Pues con esto cumplimos la presentación del modo de competitividad número 3.